Bienvenidas queridas maestras a de la clase de los primarios. Entramos a la lección número 8, que es mi hermano está celoso. En esta historia nosotros vamos a hablar acerca de Caín y Abel, y como hemos dicho, nosotros no solamente debemos limitarnos a contar una historia, necesitamos hacer que los niños hablen, que los niños en la casa estudien la lección, necesitamos unirnos con los padres para que ellos puedan ayudarnos en la semana a que ellos estudien la lección. Para eso hemos hecho este cuadro, que ustedes lo pueden hacer, es un diagrama de Venn, donde hemos puesto en dos círculos que se unen el nombre de Caín y Abel, donde se van a ver las características, en qué eran diferentes y en qué eran iguales. El centro que une, que forma este pequeño entre los dos círculos, es lo que ellos dos sabían. Ellos conocían de Dios, conocían de la creación, conocían del sábado, conocían acerca del matrimonio, conocían del pecado que habían cometido sus padres y conocían acerca de que se les había prometido la redención o la salvación. ¿En qué eran diferentes? Caín era desobediente a Dios, acusaba a los padres, dice el espíritu de profecía de la iglesia adventista, que Elena de Juárez vio que él reprochaba a sus padres su pecado, ofrendaba incorrectamente, era violento y era asesino, y también otras características, que él era un labrador, era una persona que trabajaba. Abel, en cambio, era diferente, era obediente, ofrendaba correctamente y se considera el primer mártir porque murió por obedecer a Dios. Así que esto es bien importante, porque nosotros tenemos que ayudar a los niños a hablar, a expresar sus opiniones, a ver las diferencias que habían entre dos hermanos. Eso nos muestra que el poder de las decisiones y de la voluntad siempre es importante cuando uno cría una familia, ver que cada hijo es diferente uno del otro. Las experiencias eran iguales con Dios, pero un día Caín hizo algo que, aunque parecía bueno, no era correcto, y era no ofrendar como Dios decía, no hacer las cosas como Dios las pedía, y no era una cosa difícil. Para esta lección ustedes podemos seguir para que vean ustedes, los niños vean la diferencia que existió desde cuando Dios crea el mundo hasta cuando ya el pecado se inicia. Para eso ustedes pueden llevar dos canastas de frutas, una canasta de frutas, perdón. En esa canasta de frutas ustedes, los niños, pueden apreciar que esto era algo delicioso, tenía buen perfume, era algo grato que Caín llevaba, pero no representaba lo que Dios pedía para el perdón de sus pecados, que era un corderito. Aunque parecía bien que él llevara una ofrenda, no era lo que Dios pedía, porque el corderito significaba que un día Jesús iba a morir. Esto podía haber sido una ofrenda generosa que podía haber dado Caín, pero no por el pecado. Entonces siempre tenemos que hacer las cosas como han sido escritas, como son pedidas, porque obedecemos por amor. El corderito significaba lo que Adán y Eva ya sabían, que había estado antes, el plan de la salvación, que Jesús iba a venir a morir por nosotros. El que Caín rechazara realmente el sacrificio que Jesús pedía, era que él estaba rechazando a Cristo. Además, el de White también dice que él realmente fue uno de los primeros que se rebeló contra Dios y decidió hacer su propio culto. Un domingo decidió hacer su propio culto con una distinta forma de adoración a Dios. Vemos dos personas que son que la única influencia que tuvieron fueron sus caprichos. Caín era muy caprichoso, él quería hacer las cosas a su manera, ¿no es cierto? Y no como Dios lo pedía. En cambio, vemos un Abel que era diferente, ¿no es cierto? ¿Cuántos de los niños que tenemos que son caprichosos, quieren hacer las cosas como ellos, y hay un fracaso? Y realmente es una historia que realmente tenemos que impactar en los niños. Pueden utilizar las láminas. También podemos utilizar el versículo de memoria de esta semana, donde vamos, y que es uno de los versículos que vamos a aprender el próximo trimestre, que es el bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Realmente Abel fue un pacificador, fue el primer mártir que hubo en este mundo, y también fue la primera muerte que vieron Adán y Eva. Ellos jamás se imaginaron, quizás, primero me imagino que entre Adán y Eva conversarían quién moriría primero y vería cómo es la muerte, pero ambos tuvieron que ver la muerte de su hijo, Abel.
Y eso creo que quedó impactado. Ellos ahora tendrían la idea de cómo era un muerto, qué era la muerte de una persona. Tuvieron que enterrarlo, ¿verdad? Realmente debió haber sido una experiencia bastante dolorosa, perder 2 hijos en ese momento. Perdieron a Abel y luego Caín tuvo que huir para así escaparse, ¿no? del asesinato que había cometido contra su hermano. Una pregunta que los niños siempre hacen es: ¿dónde consiguió Caín esposa? En ese tiempo se casaban entre hermanos, si es que los niños lo preguntan, ¿verdad? Pero es una historia bien impactante, que nosotros podemos mostrar que la obediencia a Dios aún lleva al sacrificio, aún de perder nuestras propias vidas. Ser leal a Dios significa que tú también puedes perder tu vida, pero tienes tu lugar seguro en el cielo. Para más información, busquemos en la Biblia la historia, vemos la experiencia, la conversación que tenía Caín con Dios entre hermanos. También podemos leer el Espíritu de Profecía, la historia de la redención, y por supuesto el folleto de los primarios. Que Dios nos ayude, queridas maestras, en llevar esta lección y llevemos cosas sencillas como frutas, un peluche de una oveja, donde dejemos en claro no solamente el mensaje, sino que el niño exprese en palabras lo que realmente ellos aprenden diariamente en el estudio de la Biblia. Que Dios los bendiga. Y si quieren estas láminas, tenemos el libro de las láminas, que ustedes lo pueden tener. Pueden escribirlo a guiarlosconamor2017@gmail.com y suscríbanse a mi canal en YouTube. Que Dios les bendiga y recuerden que hay un lugar para los niños en el cielo. Gracias.